lugar agradecerle al anfitrión, a Blas, Sí, hombre. porque siempre nos invita y nosotros cuando podemos gustosamente venimos con todo el cariño y con todo el afecto que nos une de tantos y tantos años que le conocemos. Como algunos otros de los que ve por aquí, que aproximadamente hace unos 35 años, si no me equivoco, Cayetano, 38, ¿verdad? Vale. Pues unos 38 años iniciamos conjuntamente, para aquel que no lo sepa, una pequeña reseña antes de empezar. Iniciamos junto con el grupo Fraternidad Humana de Tarrasa, el grupo de Villena, al cual pertenezco, y don Rafael González Molina en el CEIDE en Madrid, iniciamos un movimiento que dio como origen la fundación de la Federación Espírita Española. Luego, si Cayetano digo algo que sea inconveniente o incorrecto, me corriges. En esos tres grupos fueron los que dieron lugar, después de 40 años de dictadura, al resurgimiento del espiritismo en España. Y si alguien quiere saber sobre la historia del resurgimiento del espiritismo en España a partir del año 78, después de fallecer el dictador en el 75, que le pregunten a Cayetano, que le pregunten a Rafael, no le van a poder preguntar, porque puede estar aquí, pero no está con nosotros físicamente, o que nos pregunten a nosotros. Nosotros les daremos contestaciones cumplidas de cómo fue aquel proceso y cómo fue aquella circunstancia. Y dicho esto, ¿verdad, Cayetano? Como un homenaje a la fraternidad humana y a aquellos pioneros, como Blas y otros muchos que comenzaron, pues vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Además de dar las gracias a Blas, también damos las gracias, como no, a los que nos han cedido este fantástico local al que venimos y a todos los compañeros que se han esforzado en preparar la infraestructura, aquello que no se ve, es decir, pues que todo esté correcto, el ordenador, el agua. Esto es más importante de lo que parece. Lo que pasa es que nunca se da importancia a eso, pero es más importante de lo que parece. Los pequeños detalles dicen mucho de las personas y de las instituciones. En ese sentido, sin más preámbulo, voy a dar comienzo a la charla de hoy, a la conferencia de hoy, que nosotros no pretendemos en absoluto convencer a nadie de que la ciencia ha descubierto a Dios, pero el interrogante está ahí puesto. Y está ahí puesto con un motivo bastante claro y bastante evidente. La ciencia ha evolucionado notablemente, concretamente en las últimas 3 décadas. Ahora veremos en el transcurso de la charla algunas de las investigaciones o de descubrimientos que han venido a desmitificar algunos conceptos que en la ciencia, en la filosofía y en la era del pensamiento del siglo XX han quedado ya obsoletos por las últimas investigaciones. Dentro de esos conceptos que veremos y dentro de los investigadores que van a aparecer aquí, tanto en frases que yo he entresacado como en otra serie de parámetros que ellos nos van a explicar a través mío, pues podremos comprobar algo muy importante. Cómo es que una filosofía como la filosofía espírita del siglo que nace en el siglo XIX, a finales del XIX, y que supone el último hito dentro del campo de la filosofía espiritualista, cómo es posible que en esa época, algunas de las cuestiones que hoy en día se están dilucidando dentro del campo de la ciencia tengan total vigencia y total actualidad. Los que conocemos el mundo espírita, los que sabemos de espiritismo, los que hemos estudiado algo, los consideramos que hemos estudiado algo al respecto, pues tenemos una respuesta muy fácil, como es la de comprender de que por encima de nosotros los que dan ese mensaje son precisamente esas entidades, esos espíritus que se encuentran en el más allá, para los cuales el tiempo y el espacio es relativo, más relativo incluso que para nosotros. Pero aquellas otras personas que no conocen el espiritismo, que no saben, que ignoran lo que supone, lo que es y lo que representa, evidentemente pueden tener sus dudas. Y por eso nosotros aquí vamos a hacer ese pequeño paralelismo entre las investigaciones que ha venido descubriendo la ciencia en los últimos 30 años y lo que el espiritismo venía diciendo desde hace siglo y medio. Así pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar al respecto. Yo quisiera, en primer lugar, por recabar... iba ya a recabar la ayuda de la compañera porque creía que no funcionaba. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Y vamos ahí a ver, por ejemplo, a uno de los más grandes científicos de la historia, que es Sir Isaac Newton, el descubridor de la ley de la gravedad y de otras muchísimas más cosas que no aparecen normalmente, pero que efectivamente están ahí.
Lo más importante dentro del campo de la investigación de la ciencia es que avanza constantemente en base al método científico, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay dos parámetros, dos cuestiones totalmente ininteligibles para la ciencia en el momento actual, y son las dos en las que están intentando avanzar, trabajar y descubrir con mayor profusión. Una de ellas es el origen de la conciencia y la otra el origen del universo. Aunque les parezca mentira, ninguna de las dos están resueltas a nivel científico, ninguna de las dos. Sin embargo, hay una cosa importantísima, como es el hecho de que el universo en el que nosotros vivimos, en el que todos nos movemos, en el que todos nos manifestamos, es un universo inteligible, es decir, que se puede comprender, que se puede entender. Y para ello tenemos las matemáticas, la física, la astronomía, la biología, la química, todas aquellas disciplinas científicas que a través de los descubrimientos del método científico van poniendo en evidencia las leyes que nos hacen entender cómo funciona el universo. Por eso lo asombroso para grandes investigadores y grandes hombres de ciencia como Einstein era que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, es decir, que pueda entenderse, que pueda comprenderse, que pueda tener en definitiva un propósito, que pueda tener un significado. Si esto es así, si cualquier cosa que se hace a nivel personal, en la calle, en la familia, en el trabajo, lo hacemos con un propósito, se supone que detrás de ese propósito hay una inteligencia, hay una mente o hay alguien que proyecta ese propósito. Bajo esta pequeña reflexión vamos a comenzar la charla. Encontrando a Dios a través de la ciencia. Efectivamente, grandes de los científicos que les voy a mencionar ahora, que están todos vivos, los que van a salir a continuación, en un 80 o un 90% eran todos ateos, antes de llegar a algunos descubrimientos que han ido realizando. A raíz de los descubrimientos que ellos han ido haciendo en su disciplina científica, cada uno en la suya, uno en la genética, otro en la bioquímica, otro en la física, otro en la astronomía, a raíz de esos descubrimientos se han convencido de que hay una causa inteligente que da origen al universo, que es la que promueve el universo. No le llaman Dios, es una mente, una causa inteligente que está detrás de los fenómenos de la vida, de los fenómenos de la conciencia, de los fenómenos de las leyes que rigen el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. Aquí tenemos a uno de ellos, Fred Hoyle, que decía, es como si una superinteligencia hubiera estado trasteando con la física, la química y la biología, ya que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas de las que merezca la pena hablar. Aquel que está un poco interesado en los temas científicos se da cuenta que hay una corriente de investigadores, como Richard Dawkins, como Stephen Hawking, como algunos filósofos, Michael Onfray en Francia, como Christopher Hitchens en Estados Unidos, que abogan por que no existe Dios, porque simplemente el origen del universo es debido a una fuerza ciega, es decir, al azar, a una circunstancia aleatoria, a algo que acontece y que de repente hace surgir la vida. Veremos cómo todas estas evidencias que presentaremos ahora rebaten, refutan todo aquello que estos señores manifiestan. Vamos a ver si podemos continuar. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema con el ordenador? Pero bueno, no vaya, ya va a aparecer. Bueno, vamos a ver primero la evidencia cosmológica. La cosmología es una ciencia importante, en la que nos explica el cosmos, nos da una visión cosmogónica de la realidad, desde la antigüedad. Todas las épocas, todas las filosofías, incluso las religiones han tenido sus propias visiones cosmológicas, pero la ciencia tiene la suya. Y curiosamente, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, Aristóteles, él mantenía de que al igual que Dios, el universo era eterno. Claro, si Dios era eterno y el universo era eterno, prácticamente no había conflicto. ¿Qué es lo que ocurre concretamente en Occidente cuando se asimila como método de pensamiento la filosofía o la tendencia judeocristiana? Pues que llega un momento determinado que el propio cristianismo abandona algunos de sus preceptos, como el que aparece en la Biblia, en el que nos dice que Dios creó el universo y creó la vida, y se convierten a la teoría aristotélica. Y piensan también, por un momento determinado, durante toda la Edad Media,
de que el universo es eterno. Tienen que pasar 2000 años para que llegue la ciencia y llegue un señor llamado Georges Lemaitre, que formula, un físico, un matemático extraordinario, belga, que formula una teoría apoyándose en la ley de la relatividad descubierta por Albert Einstein. Y es la teoría del átomo primigenio. Y a raíz de esa teoría y de sus formulaciones y ecuaciones matemáticas, demuestra que el universo no es eterno, que el universo ha tenido un principio. Ahora habrá que demostrar, aparte de las matemáticas y de la física, con evidencias, que eso es una realidad. Y efectivamente, algunos años después llegan y eso se demuestra. Es lo que tenemos ahí en el cuadro. No se ve muy bien, pero ahí pone que aparición y expansión del universo. Que el universo tiene una antigüedad de 13.700 millones de años. Ahí eso es la expansión del universo. Nace el universo a través de lo que Lemaitre llama el átomo primigenio, como un átomo que podría ser como una canica, y a continuación de ahí empieza a expandirse, actualmente está en expansión. En los primeros tiempos, cuando Lemaitre presentó esta teoría, Einstein no estaba de acuerdo. Luego reconoció su error y aceptó la teoría de Lemaitre. Y entonces, desde entonces, todos los físicos, los científicos, los astrónomos y los cosmólogos que estudiaban el universo partieron de la idea de que matemáticamente y en base a las leyes de la física, el universo tenía un principio. Luego llegó, concretamente a finales del siglo XX, los descubrimientos con el Hubble, lo de la radiación de fondo, y demostraron que efectivamente, retrotrayéndonos en el tiempo, se podía detectar el momento del inicio del universo y datarlo, es decir, concretar los años que tenía de antigüedad. Pero en fin, ¿por qué comento esto? Pues porque en el desarrollo de esto apareció la teoría del Big Bang, que es la gran explosión, el momento en que nace el universo. Y luego las controversias de las que estábamos hablando, de las dos tendencias, las tendencias que abogan porque el universo ha sido creado y hay una inteligencia detrás de esa creación, y aquella otra que dice que nació por azar. Dentro de esta otra que nos habla de que la ley, de que el universo creó por azar, el máximo exponente es Stephen Hawking. Ustedes lo habrán visto muchas veces en televisión. Este señor, que en estos momentos ocupa la cátedra de física de la Universidad de Cambridge, que fue la misma cátedra que ocupó Sir Isaac Newton hace 400 años, pero que la diferencia de Newton es una cosa muy importante. Mientras Newton, como hemos visto antes, veía en esa causa primera, en esa inteligencia suprema, el origen de todo, el origen del universo, como hemos visto en la fotografía que hemos visto antes, Hawking duda de ello. Y Hawking duda de ello porque él cree que son las leyes de la física las que crean el universo. Él concretamente dice textualmente: la gravedad es una ley. La ley de la gravedad dice que el universo puede crearse de la nada. Por lo tanto, el universo nació de la nada. Y entonces le responden otros matemáticos y otros físicos: si en el principio no existía la nada, ¿por qué existía la ley de la gravedad? Ese silogismo, vamos, es una cosa evidente. En fin, hay otra serie de cuestiones que no vamos a entrar a discutir sobre esa controversia. Pero evidentemente, igual que están las dos posturas, hoy en día es más fácil tener una confianza y una fidelidad en la convicción de que el universo fue creado por una causa inteligente que no por el azar, o una serie de átomos o de leyes que se articulan de forma ciega y aleatoria para crear algo de donde no existe nada. Pongamos un ejemplo, para que veamos que las leyes no crean nada, las leyes solo explican los procesos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una mesa de billar y vemos una bola de billar que es impulsada con una determinada potencia y una determinada velocidad. Las leyes de la física nos van a decir que en función de la potencia que le apliquemos a la bola, va a llegar hasta tal sitio, y en función de la proyección o trayectoria que tenga esa bola, se desplazará hasta aquel lado, al lado izquierdo o al lado derecho. Eso lo explican perfectamente las leyes. Pero la bola nunca podrá moverse si no hay una inteligencia que le dé el impulso para que la bola se mueva. Esa inteligencia es el señor que coge el taco de la bola de billar y la impulsa. Pues esa impulsión es esa inteligencia que mueve todo lo que existe. Es un ejemplo, un símil, una analogía. Sigamos. No podemos detenernos mucho en esto porque son muchas las explicaciones que deberíamos de dar, pero vamos a ir lo más rápido que podamos, porque
que hemos gastado 10 minutos y estábamos con la primera pantalla solamente. El señor Lennox no es ni más ni menos que el catedrático de matemáticas de Oxford, filósofo de la ciencia también, y uno de los grandes discutidores con Richard Dawkins sobre el origen del universo. Ustedes saben que aquellos que tengan interés dentro de la ciencia habrán observado que cuando hubo la gran polémica a raíz de la publicación en 1860 del libro El origen de las especies de Charles Darwin, hubo, concretamente en la cátedra de Oxford, un debate entre el obispo Wilberforce y uno de los defensores de las teorías de Darwin, concretamente Tom Huxley. En aquellos momentos ya se puso en cuestión, porque era una cuestión muy importante, el origen del hombre. El origen del hombre estaba ahí candente. Bueno, pues este señor, Lennox, junto con Dawkins, este ateo, biólogo evolutivo, que ha escrito libros muy interesantes, como el de El gen egoísta y otros, tuvieron ese mismo debate 200 años después, concretamente en el año 2012, y en la misma cátedra de Oxford. Y debatieron sobre las mismas cuestiones. Y es muy interesante, si alguno tiene interés, que busque, que se informe, para que vea efectivamente cuáles son los postulados de uno y otro. Lo importante es que aquí vemos algo que nos ha dicho anteriormente Planck, que fue el creador de la física cuántica, respecto a que en el universo la materia no existe. La materia corresponde, no sé si nos ha dado tiempo a leerlo, voy a ponerlo de nuevo otra vez, a ver si puede salir. La materia no es ni más ni menos que no existe como tal y se origina en virtud de una fuerza. Debemos asumir que detrás de esa fuerza existe una mente consciente e inteligente. Volvemos al mismo principio. Detrás de todo lo que existe hay una mente consciente e inteligente. ¿Esto quién lo dice? Pues lo dice el padre de la física cuántica, Max Planck, premio Nobel también. Pues abundando en esta misma cuestión, Lennox dice lo siguiente: el universo tiene una dimensión no material. Por ello, las explicaciones materialistas del mismo nunca son adecuadas. La inteligencia y la información preceden a la materia y a la energía. Los que conocemos el campo espiritual sabemos que hay una trinidad de fuerzas que son las que componen el universo: Dios, la materia y la energía. Luego ya entraremos en otras disquisiciones. Pero lo que es muy importante saber, como nos explica Allan Kardec en el libro de los espíritus, es que existe un sustrato, existe una sustancia primitiva que es el fluido cósmico universal, de donde procede la vida y todo aquello que existe, la energía y la materia, porque la materia no es ni más ni menos que energía en distintas, digámoslo así, situaciones moleculares en cuanto a los átomos de esa materia. 100.000 millones de razones. No es ni más ni menos que una metáfora respecto a los 100.000 millones de soles que tenemos en nuestra pequeña galaxia, porque no olvidemos que nuestra pequeña galaxia, que es la Vía Láctea, tiene 100.000 millones de soles. Se supone que no todos, pero una gran mayoría de ellos tienen a su vez sistemas planetarios, donde se supone que simplemente por cálculo de probabilidades, sin siquiera ir a buscar vida, en nuestra galaxia existirían más de 1 millón de planetas habitados. Más de 1 millón de planetas habitados, simplemente bajo el cálculo del sistema de probabilidades. Entonces, hay una frase ahí que es de Carl Sagan, que dice: la ausencia de prueba no es prueba de su ausencia. Fue la respuesta que él dio cuando le preguntaron sobre el origen del universo y si Dios era posible que pudiera demostrarse que existía. Y él dijo: la ausencia de la prueba de que Dios exista no es la prueba de su ausencia. Aquí el astrónomo y Nobel de Física Penzias nos dice que la astronomía nos conduce a un universo creado de la nada, efectivamente, con el equilibrio preciso para las condiciones para la vida, y bajo un plan subyacente, un plan que él denomina sobrenatural. Detrás, es lo que hemos hablado antes del propósito, detrás de la creación de este universo, del que todos formamos parte, hay un plan. ¿Quién ha elaborado ese plan? Si nosotros, cuando vamos a escribir en un papel, cuando vamos a leer un libro, cuando vamos a pintar, dejamos nuestra obra escrita, nuestra pintura hecha, cuando alguien ve esa pintura o esa escritura, eso no se hace por las leyes de la física. En un papel, cuando alguien escribe, las leyes de la física nos pueden explicar, o las leyes de la química no nos pueden explicar la celulosa del papel, la tinta,
Pero lo que nunca nos pueden explicar es las ideas que ahí se han plasmado y quién y con qué propósito ha realizado esa obra. Sigamos para adelante. La física. Dentro de la física hay muchísimas evidencias, muchísimas. Yo solamente voy a traer aquí dos porque no nos da tiempo a traer más. La primera es el principio antrópico o ajuste fino del universo. ¿Qué significa esto? Antropos es una palabra griega que viene de antropo, hombre. Y es una expresión que utilizan algunos físicos para, digámoslo así, explicar de que el universo, en ese propósito del que hemos hablado anteriormente, está pensado y planificado para que el hombre lo conozca, para que el hombre viva en él y para que el hombre descubra a través de él su origen, de dónde viene, hacia dónde va y quién lo ha hecho. Ese es el sentido del principio antrópico. Pero el sentido profundo del principio antrópico, como nos dice Robin Williams, que no es ni más ni menos, no es el actor, Robin Williams es el catedrático de matemáticas y de física de la Universidad de Washington, que tiene varios libros publicados al respecto del principio antrópico y del ajuste fino. Y él dice que las condiciones de las leyes de la física, aleatoriamente, no tienen nada que ver las unas con las otras. Pero es curioso cómo se ubican en el espacio-tiempo y cómo se coordinan de manera que propicien la vida. Cualquier mero ajuste o desajuste de esas leyes propiciarían que la vida no existiera en el universo. La vida es muy difícil de que surja en el universo, es compleja, muy compleja, y tienen que ajustarse una serie de parámetros realmente importantes. Y uno de los estudiosos en ese campo es este señor del que estamos hablando. Y él pone siempre un ejemplo, el ejemplo del astronauta. Dice, imaginemos que llegamos a Marte en una nave espacial, y llegamos con la nave espacial y cuando aterrizamos, Marte o cualquier otro planeta, da igual, cuando aterrizamos nos encontramos con una biosfera completamente favorable para la vida humana. Nosotros detectamos sin salir de la nave, a través de los parámetros, pues que hay un nivel de oxígeno adecuado para que una persona pueda respirar, que hay una temperatura de 21 grados para que la gente pueda vivir, que hay fuentes de agua y de energía suficientes para que la gente se pueda desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos parámetros, que hay un oxígeno adecuado, que hay un sustrato geológico, morfológico y una serie de cuestiones de atmósfera adecuadas, todo para que ocurra la vida. Llegamos a esa biosfera y vemos todos los parámetros perfectamente ajustados. Si nosotros modificamos mínimamente cualquiera de esos parámetros, automáticamente la vida se destruiría en ese planeta. Esta es la precisión de las leyes de la física. Es tal el ajuste fino que tienen toda esa serie de parámetros de la ciencia que es imposible que el azar o la casualidad las haya ubicado y las haya permitido, digámoslo así, conectarse de esa forma para que se haya producido la vida. Hay una inteligencia detrás que nos está demostrando de que eso tiene un propósito, tiene un significado. Eso es el principio antrópico y el ajuste fino. Y la matriz divina no es ni más ni menos que aquello que ya sabemos desde Aristóteles. Aristóteles ya lo decía, hay una quinta esencia, hay un campo energético alrededor, no hablaba de campo energético, hablaba de una quinta fuerza. Posteriormente otros, como por ejemplo el físico Greg Braden, habla de que tanto la Tierra como, digamos, es un ser vivo y tiene alrededor, digámoslo así, un campo, no la Tierra, el universo en sí, vivimos dentro de un campo de energía que es como si fuera un campo holográfico, donde nosotros somos la parte y el todo, donde nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos traspasan esa barrera y es como un contenedor y como un puente. Nosotros archivamos todo lo que recibimos y todo lo que hacemos se transmite a ese conjunto. Formamos parte de ese conjunto extraordinario. Y da la casualidad de Kardec, en el Génesis nos dice, la naturaleza entera está sumergida por el fluido divino. Ese fluido divino es ese campo, podemos decir así, de los que habla el físico Greg Braden, o ese toroide, que es esa figura que tenemos alrededor de ese planeta, del que hablan otros físicos que están diciendo constantemente que alrededor de la Tierra tenemos una energía limpia que debemos usar, que podemos utilizar, etcétera, etcétera.
Estamos hablando de lo mismo con diferentes propiedades. Y aquí tenemos un gran ateo, que cada vez es menos ateo, que es uno de los físicos más importantes en la actualidad. Paul Davies, físico norteamericano, en su libro Proyecto Cósmico, dice: parece como si alguien, quién sabe, hubiera ajustado de manera precisa los números de la naturaleza para crear el universo. El diseño es abrumador, el diseño del universo. Detrás de un diseño, como hemos dicho antes, hay siempre una mente inteligente que lo proyecta y lo lleva a la práctica. ¿Se están aburriendo? No. Porque si están aburriendo yo voy a seguir hasta que acabe la hora, ¿eh? O sea, voy a seguir, ¿eh? Yo sé que es un poco árido todo este tema, pero creo que es importante que todas estas cosas las sepamos para que nos demos cuenta de que la ciencia va siempre detrás de la espiritualidad y de la filosofía. Las ideas llegan siempre primero, las demostraciones vienen después. Eso es desde que el hombre es hombre. Bueno, otra muy importante, Michael Bee, que es un bioquímico importante también, habló de las máquinas unicelulares y de la complejidad irreductible. Esto no vamos a explicarlo mucho, simplemente decir que una máquina unicelular es, por ejemplo, una bacteria, como la que tenemos ahí. Las bacterias contienen, como organismos unicelulares, una serie de cuestiones que es imposible que funcionen por sí mismas si no están ensambladas. Y el ensamblamiento de esas cuestiones que dan origen a la vida de la bacteria es algo que le denominan como complejidad irreductible. Es decir, que si tú desligas cualquier aspecto de esa bacteria, automáticamente la bacteria no existe. Entonces, todos los sistemas bioquímicos que dan origen a la vida, porque la vida se origina, precisamente, como muchos saben, y como la gente que estudia un poquito, a través de los organismos unicelulares, va saliendo, luego se van por los métodos de reproducción, de mitosis, etcétera, llega la reproducción sexual, llegan los órganos pluricelulares, etcétera, etcétera. Así va surgiendo la vida, ¿no? En líneas generales. Pero lo importante es saber que esos sistemas bioquímicos que dan origen a las proteínas, que dan origen, por ejemplo, al flagelo de la bacteria, etcétera, etcétera, son sistemas bioquímicos diseñados, planificados, preparados, organizados, pensados en una palabra. ¿Y quién piensa eso? Si nosotros nos retrotraemos a los primeros órganos unicelulares que surgen concretamente de las algas, cuando ni siquiera existía atmósfera en nuestro planeta hace 4.000 millones de años, ¿quién diseña eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo aparece? Kenyon, otro biofísico importante. El mensaje codificado en el ADN tiene su origen en una causa inteligente. ¿De qué causa se trata? Todo esto que estamos hablando, sobre una causa, sobre una mente, sobre alguien que piensa, sobre alguien que organiza, sobre alguien que diseña, estamos hablando de Dios. De una manera estamos hablando de Dios, llamémosle como queramos. Estamos hablando de Dios. Y te lo está demostrando la ciencia. No lo está demostrando la religión ni la filosofía. Pero lo bueno que nosotros tenemos es que tenemos una ventaja. Y es que no hay una contradicción dentro de la filosofía espírita en relación con lo que estamos hablando. Todo lo contrario. Si muchos de los científicos conocieran la filosofía espírita, avanzarían notablemente en el campo de sus investigaciones, porque descubrirían la parte que la ciencia no estudia, que es la parte trascendente, la parte espiritual. Pues incluso simplemente basándose en el aspecto material, están llegando a estas conclusiones. Imaginemos lo que sería el avance de la humanidad cuando empezaran a diseccionar, conocer, explicar y profundizar en lo que es el espíritu humano, de dónde viene y hacia dónde va. Ese es el próximo paso que muchos de nosotros quizá lo veamos. Sigamos para adelante. La biología. Todos ustedes saben que el padre de la biología, considerado como tal, es Charles Darwin. Darwin, con su libro El origen de las especies, no creó solamente una revolución en el campo del pensamiento, sino también una revolución en el campo de la ciencia. Efectivamente, se pasó a pensar que aquella concepción que se tenía de ese Dios antropomórfico, ese Dios vengativo, y que estaba detrás de la creación, como las alegorías que figuran en la Biblia de la creación en 6 días, pues que eso no podía ser, sino que la vida viene por evolución y tal. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues lo que ocurre con todo esto es una gran falacia. Y la gran falacia es que actualmente
actualmente por una serie de pensamientos y de principios no científicos que se han ido propagando a lo largo del siglo XX, todo el mundo cree, o la gran mayoría de la gente que no está informada cree que todo es evolución. Y todo no es evolución. Todo no es evolución. La evolución es una ley, lógicamente, que permite que la vida de las células se vaya reproduciendo, que los animales vayan mutando, se vayan modificando en base a varios principios. Uno de ellos, por ejemplo, la selección por ley natural. Se selecciona siempre aquellos elementos dentro del campo animal más fuertes, los débiles mueren, los fuertes sobreviven. Otro de ellos, precisamente, las mutaciones que se producen en el transcurso de las reproducciones de las células. Que al haber mutaciones hay variaciones de contenido y, lógicamente, los herederos no tienen por qué ser iguales a sus ancestros. Y así se va produciendo la evolución. La evolución es una realidad, la evolución es un hecho. Eso no se puede negar. Pero no todo es evolución, ni todo procede de la evolución. Es un gran concepto que se ha convertido en falacia porque se confunde evolución con evolucionismo. El evolucionismo es una teoría que utilizan determinados científicos que no quieren reconocer una causa inteligente detrás del origen de la vida. Mientras que la evolución es la ley que rige los procesos de crecimiento, desarrollo, modificación y transformación de determinados órganos y de los animales, las plantas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Dawkins en su libro El gen egoísta, que dice una cosa muy sencilla: somos simplemente máquinas, somos genes, no pensamos, venimos única y exclusivamente de una combinación aleatoria de genes que no se sabe de dónde sale, una fuerza ciega que combina de tal manera que luego el hombre sale y surge por azar, de forma espontánea, y resulta que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, toda esa serie de cosas intangibles proceden de un cerebro cuyos átomos se coordinan de una manera tan arbitraria que nadie sabe cómo pueden producir tanta variedad y tanta clase de diferenciaciones. Entonces aquí tenemos a un señor que es uno de los mayores sabios de Alemania, Gerald Hutter, que escribió un libro que se titula concretamente La evolución del amor. Este señor no es precisamente creyente, pero es un refutador extraordinario de todos los puntos de Richard Dawkins. Gerald Hutter no es ni más ni menos que uno de los 8 asesores que lleva la señora Angela Merkel, presidenta de Alemania, porque es una eminencia, catedrático de ciencias naturales, neurobiólogo, y es una eminencia en el campo de la evolución. Y él dice: gracias al sentimiento del vínculo estrecho entre los miembros de una familia, clan, tribu, especie, animales, etc., hemos podido ser lo que somos, hijos del amor, y no unos robots programados por no se sabe qué genes para competir los unos con los otros, que es la teoría materialista de los ateos evolucionistas. Que no es la evolución, esa no es la teoría de la evolución, vuelvo a repetir. Eso es evolucionismo, no es evolución. Para aquel que haya leído el libro de Chico Xavier, que se titula exactamente así, Evolución en dos mundos, podrá comprender lo que estoy explicando yo ahora. Cuando alguien lee a Chico Xavier en ese libro, ahí te hace una síntesis concreta del proceso evolutivo del ser, desde el comienzo, como una protocélula, hasta que llega al ser humano. Y ahí, bajo el concepto espírita y el concepto científico, tanto de Chico, mejor dicho, los espíritus que inspiraron a Chico y que inspiraron a Waldo Vieira, porque es un libro compartido entre los dos, que lo hacen entre los dos, pues se comprenden muchas de las cosas que estamos explicando aquí. Yo recomiendo ese libro para el que quiera leerlo. Y aquí Fred Hoyle de nuevo nos dice: la probabilidad de formación espontánea de la vida, es decir, esa vida que sale así por azar, a partir de la materia inanimada, es de 1 frente a un número con 40.000 ceros detrás. Y si la vida no comenzó aleatoriamente, entonces tuvo que ser producto de una inteligencia con un propósito. Estos señores no pertenecen a ninguna religión, son todos catedráticos, premios Nobel, profesores, científicos que tienen la valentía de defender sus postulados porque consideran que la ciencia, por encima de todo, es la búsqueda de la verdad. Y no se plega a otra serie de cuestiones
como algunos científicos lamentablemente hacen respecto a su prestigio o respecto a una serie de cosas que les afectan en su vida diaria. Bueno, la evidencia de la genética, vamos a ir más rápido. Eso que vemos ahí en la molécula del ADN. Hay un señor, voy a ir muy rápido por esto, hay un señor que se llama Dean Hammer, que es un catedrático de genética en Estados Unidos, que publicó un libro que se titulaba El gen de Dios y que lo definió como VMAT2. Después del descubrimiento del genoma en el año 2000 por el profesor Francis Collins y el equipo de investigación que durante 12 años estuvieron trabajando, se descubrió que, claro, se creía que teníamos 100.000 genes, y no, de eso nada, tenemos solamente 30.000 genes. Lo que ocurre es que los genes muchas veces ocupan varias funciones. Antes se creía que un gen ocupaba una función. No, no es así. Según los últimos descubrimientos nos dicen que un gen puede tener una función principal, pero hay otras funciones aleatorias que también las desarrollan. En ese caso, este señor, Dean Hammer, realizó una serie de experimentos con personas ateas, personas agnósticas, personas que creían en la religión, que creían en Dios, de distintas religiones, y algunos otros que no creían en nada. Y descubrió que había una tendencia genética en todas las personas, una tendencia genética a creer en Dios. No una tendencia psicológica, no una tendencia mental, no era una cuestión de cultura, no era una cuestión de educación, era una cuestión genética. Y él definió que el gen donde se producía esa digámoslo así, circunstancia, era el VMAT2, que lo denominó así y lo explica en su libro. No quiero alargarme aquí porque eso se puede ver, se puede leer. Esto me interesa mucho más. Origen de la información biológica, el DNA. El DNA, como ustedes saben, es el ácido desoxirribonucleico, y no es ni más ni menos que el código de la vida. El código de la vida que se encuentra dentro de los cromosomas que están en el núcleo de la célula. Ese código de la vida, curiosamente, si nosotros pudiéramos desplegarlo, tiene una longitud de unos 2 metros. Da la casualidad que eso es lo que ocurre en una sola célula de nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos 3 trillones de células. Si nosotros multiplicamos los 3 trillones de células por 2 metros, imaginemos hasta dónde llega. ¿Qué es lo que ocurre en ese código genético que es tan importante? Pues lo que ocurre es que ahí hay 4 letras. Y esas 4 letras se articulan aleatoriamente y dan lugar a los procesos de creación de los aminoácidos y de las proteínas que originan la vida y la función de todas las células. Las humanas, las vegetales, las animales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? Si es muy complejo, me paro aquí. Pero con todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Quién ha puesto ese código ahí? ¿Quién permite que las relaciones aleatorias entre esas letras den origen a la función correcta y adecuada que van a desempeñar en el animal, en la planta o en la persona adecuada que tiene que desarrollar esa función? ¿Quién proyecta eso cuando eso no se puede ver ni al microscopio? ¿Cómo ha sido diseñado eso? ¿De qué manera? ¿Azar? ¿Casualidad? ¿Fuerza ciega? ¿O inteligencia? ¿Mente? ¿Pensamiento? El doctor Collins, del que he hablado anteriormente, que fue uno de los grandes, junto a otro investigador que presentaron el proyecto Genoma Humano, dijo: me produce humildad y me inspira temor darme cuenta de que hemos echado un primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones. Se hablaba del ADN, del genoma humano. Un libro que antes solo conocía a Dios. Ustedes dirán, ¿esto es espiritismo? Yo pregunto, ¿todo esto que estamos explicando es espiritismo? ¿Alguien puede contestarme? Hago este inciso. ¿Eh? Yo pienso que todo entra, ¿no? Todo... Vamos a ver. El espiritismo es una filosofía, pero el espiritismo no es nuestro, no es de Kardec. Viene de lo alto, a través de unos mensajeros, que son los que lo traen. Por eso no se circunscribe a tiempo ni a lugar alguno. Por eso seguirá progresando, porque es la propia ley de Dios la que provee la verdad y la comprensión que nosotros tenemos de esa verdad. Por eso el espiritismo, como decía Kardec, marchando con el progreso, nunca se desbordará. Porque si la ciencia le demuestra que se equivoca sobre un punto, ya están ellos que van por delante para rectificar ese punto. Y si una nueva verdad se revelara, el espiritismo lo aceptaría como propia. Esa es la grandeza del espiritismo.
que no pertenece a ninguna escuela, no es de nadie, es de los espíritus. Y los espíritus, conforme van evolucionando las humanidades, los espíritus que rigen los procedimientos y los procesos evolutivos de las humanidades son cada vez más superiores, acompasan el proyecto del progreso de la humanidad a la que están sirviendo y están ayudando. Es muy importante que comprendamos esto. Por eso cuando alguien le diga el espiritismo es tal, es cual, no, perdona, no es nuestro. Ni necesitamos hacer proselitismo, porque tú llegarás a ser espiritista algún día, aunque no lo quieras. Si es que tu propio espíritu es tu naturaleza es la que te va a hacer ver la realidad. Ahora, cuando desencarne o en la próxima vida, pero lo vas a ver. No puedes huir de ti mismo, no puedes escapar de tu realidad. Entonces, este inciso que yo hago, que es un inciso que no está en la conferencia, que viene aquí ahora en estos momentos, es para que comprendamos que la grandiosidad de esta doctrina va más allá de los libros, va más allá del razonamiento. Es una verdad auténtica que viene y se da al hombre y que el hombre comprende en la medida de su propia evolución. Es importante que lo tengamos en cuenta. Deberíamos de estar muy orgullosos y estar realmente convencidos de que el camino de la verdad es el camino de Dios y de aquellos que en su nombre traen la verdad para el hombre. Bueno, ¿por qué digo esto? Que es un inciso. Pues simplemente porque aquí hay una cosa muy importante. En estos momentos se denomina dentro de la ciencia que estamos en el siglo del cerebro. El siglo XXI en el que nos encontramos es el siglo del cerebro. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio de la charla, una de las cuestiones que la ciencia no logra investigar, no logra, digamos así, descubrir, es el origen de la conciencia. Ellos creen que la conciencia surge del cerebro, pero se dan cuenta que hay una serie de manifestaciones que desmienten esa afirmación completamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una serie de proyectos de investigación dotados con miles de millones de presupuestos, tanto en Estados Unidos como en Europa, uno de ellos el Brain Project 2023, que lo que quieren hacer es lo siguiente. Después de haber descubierto el genoma humano en el año 2000, ahora lo que quieren es cartografiar nuestro cerebro. Es decir, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, esas 100.000 millones de neuronas, es imposible comprender cómo funcionan en su totalidad. Se sabe algunas cosas del funcionamiento del cerebro, pero se sabe muy poco todavía. Ellos piensan que cartografiando el cerebro se puede llegar a comprender lo que es el funcionamiento de esas neuronas, y de esa manera pues comprenderíamos mejor muchas de las cuestiones que ahora ignoran el funcionamiento de la conciencia, de la mente, etc. Todo esto, lógicamente, les va a llevar mucho tiempo. Ellos quieren terminar en 2023, yo lo dudo. Por una razón muy sencilla, porque necesitarían duplicar la capacidad de memoria que tienen los ordenadores actuales y al mismo tiempo duplicar la velocidad de esas máquinas. Están en ello, han invertido muchísimo dinero. Pero da lo mismo, aunque en el año 2023 imaginemos que ellos hayan logrado cartografiar el cerebro, van a seguir sin saber que la conciencia tiene un origen trascendente y que no es ni más ni menos que una manifestación del espíritu, un instrumento del espíritu. En fin, por seguir, hay un doctor, que es el doctor Nigar, norteamericano, que igual que el genetista hizo anteriormente el tema del gen de Dios, escribió unos artículos de ciencia que él hablaba de que existía la luz de Dios. Cuando se mencionaba a sus pacientes el concepto de Dios, Yahvé, Jehová, Alá, etc., se iluminaba una parte, concretamente el lóbulo frontal del cerebro, y hizo una investigación muy interesante sobre eso. Aquí tenemos a William Penfield, no es ni más ni menos que el padre de la neurocirugía, que luchó durante más de 50 años por intentar demostrar de que la mente era el cerebro, y al final tuvo que claudicar y convencerse de lo contrario. Luego, si da tiempo en las preguntas, explicaremos algunas de las investigaciones que él realizó, que son muy curiosas y muy interesantes. En fin, una realidad no física que interactúa con el cerebro. Bueno, la parte que me interesa es la final, pero claro, como hay aquí tantas cosas, la evidencia de la conciencia. Eso que vemos ahí, el cerebro, y ese amarillito que vemos ahí es la glándula pineal. Esa glandulita que tenemos ahí todos, absolutamente, y que no es ni más ni menos que, como dice el doctor Rick Starman, el órgano por donde el espíritu
comunica y donde el espíritu traslada su información al cerebro. ¿Qué de interesante tiene la investigación del doctor Stracman? Pues la investigación del doctor Stracman es interesante por lo siguiente. Él descubrió, él es un neurólogo y un psiquiatra, pero está especializado en psicofarmacología. Quiere decirse que él estudia cómo afectan al cerebro las drogas, los alucinógenos, digámoslo así, aquellas cuestiones que alteran los estados de conciencia cerebrales. Entonces, él descubrió que en los estados de éxtasis, en los estados de casi muerte, en los estados de mediunidad, en los estados en que una persona, digámoslo así, siente un peligro inminente, e incluso en el nacimiento, a los 49 días de la formación del feto, se produce una descarga en el cerebro de una sustancia que todos tenemos, y que es la DMT, dimetiltriptamina. Es una especie de hormona o de sustancia a la que él llamó la molécula del espíritu. Porque a través de la liberación de esa sustancia en nuestro cerebro se producen todos estos procesos. Estos procesos de los que hemos hablado, nuestro cerebro los libera cuando se producen alteraciones de estado de conciencia, cuando se entra en trance, cuando el feto a los 49 días, en base a las ecografías que se le realizan, aparece algo muy importante. Aparecen dos cosas en el feto a los 49 días. Aparece la formación de la glándula pineal y aparece la determinación del género del niño. A partir de ahí se produce una descarga de DMT y, según dice él, nosotros sabemos que no es así, pero según dice él, es el momento en el que el espíritu, digámoslo así, el alma penetra a través de la glándula pineal. Son curiosidades que nos explican algo muy importante, como es cómo se produce el proceso. Porque hasta ahora nadie explica cómo. Sabemos, esto es así, tenemos las informaciones espirituales que nos las atestiguan, realmente son así, pero que un científico que no cree en nada, que es ateo por formación, te explique el procedimiento de cómo puede producirse esto a nivel bioquímico en el cerebro y cómo nuestro espíritu interactúa con el cerebro y puede manifestarse, es importante. Esto no va en contra del espiritismo, esto fomenta todavía más a la doctrina espírita, desde mi punto de vista. Y esto sí que es interesante. Mente, conciencia y cerebro. Hay quien lo confunde todo. Hay quien dice, es todo lo mismo. Porque en el desarrollo evolutivo del ser humano, nuestro cerebro va desarrollándose y conforme se va desarrollando el cerebro, se desarrolla la mente. Y conforme se desarrolla la mente, se desarrolla la conciencia. No, vamos a ver. La mente, la conciencia y el cerebro son tres cosas distintas. Sí que es cierto que están interconectadas. Y sí que es cierto que un estado de conciencia puede afectar un estado cerebral o un estado mental. Y sí que es cierto que un estado mental, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, puede afectar un estado cerebral y crear un problema en el cerebro. Pero es que a la inversa ocurre también. Un estado alterado de conciencia puede, precisamente, modificar el cerebro con esto que ha descubierto el doctor el doctor Richard Davidson de Estados Unidos, que es una de las eminencias mayores en neurología, y que él denomina como neuroplasticidad cerebral. Es decir, nuestro cerebro es plástico, se puede modificar en base a nuestros pensamientos, en base a nuestras emociones, en base a conforme nosotros pensamos y sentimos, modificamos nuestras neuronas cerebrales. Si nosotros actuamos en el bien, actuamos correctamente, actuamos moralmente y actuamos en las bases que permiten que las neuronas cerebrales se reproduzcan adecuadamente, es muy difícil que el día de mañana, salvo cuestiones kármicas, podamos desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Si está de que tenga que hacerse porque nuestros débitos han de ser así, será. Pero precisamente el bien pensar, el bien sentir, el bien actuar, es lo que permite que nuestro cerebro se vaya adaptando a nuestros hábitos y que nosotros fomentemos ese bienestar celular que tanto la parte bioquímica del cerebro, las neuronas que se despliegan, la dopamina, la serotonina, etcétera, como la parte mental que afecta a toda la estructura celular, esté rebosante de salud y de plenitud. Es muy importante que sepan que según pensamos y según sentimos,
nuestra salud se ve modificada. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, simplemente decir que la mente, la conciencia y el cerebro son instrumentos del espíritu. El espíritu está dominando todos los parámetros que afectan a esas tres cuestiones. El ejemplo del televisor es el más sencillo, el más fácil, que siempre se pone. El televisor es como el cerebro, no emite imágenes, no crea imágenes, no crea sonidos, recibe imágenes, recibe sonidos y los transmite, y nosotros los vemos y los captamos. El cerebro es igual. El cerebro recibe los pensamientos que vienen de la mente, que son dirigidos por el espíritu, por la voluntad del espíritu. Recibe lo que nuestra conciencia determina en cada momento que ha de hacerse. Y así es como el cerebro actúa. Es simplemente un aparato. Y luego en el transcurso de las preguntas podríamos poner algunos ejemplos de cómo el por qué los estados mentales y los estados cerebrales no son la misma cosa. Ahí hay un señor que nos dice, bastante famoso este señor, que la mente consciente, como la pantalla de un ordenador, sirve para enfocar las cosas, pero no para almacenarlas. El que almacena las cosas, nosotros sabemos que es la conciencia, o mejor dicho, nuestro inconsciente, que es el espíritu humano. Y aquí tenemos al gran psiquiatra Viktor Frankl, que él nos hablaba de que la conciencia no puede ser concebida si no vemos en el hombre un ser trascendente. El hombre es algo más que una máquina biológica, es algo más que la biología, que la psicología. Es mucho más que todo eso. Es precisamente un ser trascendente, un ser que tiene capacidad de elegir, de discernir, un ser que tiene capacidad de amar. Y el amor, precisamente, logra transmutar cosas que otras cuestiones del alma humana no alcanzan. Ahí se desvincula completamente de la teoría o de la tesis freudiana, en el sentido de que Freud no consideraba al alma humana nada más que como un alma de impulsos que se ve dominada precisamente por los procesos primitivos del alma humana, la libido, etc. Y bajo esa perspectiva elaboró la teoría del psicoanálisis y otras cuestiones más, que fue muy interesante en muchos aspectos y ayudó mucho y sigue todavía ayudando en algunas cuestiones, pero que ha quedado desfasada porque otros detrás de él, como el propio Jung, que fue uno de sus colaboradores, y Frankl posteriormente, nos hablan de que el hombre tiene una cuestión espiritual que no es posible soslayar. Me gustaría terminar pronto porque quiero que entremos en el capítulo de las preguntas, porque yo me imagino que deben de haber muchísimas cuestiones, muchísimos interrogantes y muchísimas dudas. Y es importante que si podemos, que aclaremos alguna. Si está dentro de nuestra capacidad, claro. Y si no la saben, pues con la misma franqueza que les hablo, les diré que... Bueno, vamos a lo que nos interesa. Desde el principio de los tiempos, los filósofos antiguos denominaban logos al principio racional del universo. Filósofos creyentes o no creyentes. Tengamos en cuenta que en la época antigua, Demócrito, Cano y Epicuro, por ejemplo, eran filósofos materialistas. Ellos no creían en Dios, no creían no sé qué cosas. En toda la historia de la humanidad han sido personas que se han decantado por un lado y por el otro, ¿no? Pero el principio racional del universo, el logos, dicho por los filósofos, es lo que nos trae aquí con la cuestión de la pregunta que hacíamos al principio. ¿Ha descubierto la ciencia Dios? Yo os pregunto, después de lo que hemos ido hablando, lo que habéis ido viendo en las pantallas, lógicamente, alguien puede pensar que a Dios no se le ha descubierto. Y alguien puede pensar que a Dios se le ha descubierto. Pero las evidencias que estamos presentando, ¿hacia dónde nos dirigen? Entonces, ¿hacia dónde nos dirigen? Porque es evidente que Dios es un ser que trasciende el universo, está por encima, no podemos comprenderle, es imposible comprenderle, es imposible, digámoslo así, encontrarle, pero sí le podemos ver en su obra, le podemos ver en los efectos de la obra que él ha creado, en la vida, en lo que nosotros somos, en el universo que estamos hablando. Por los efectos comprendemos la causa, como en tantas otras causas, ¿no? Entonces, hay... En la filosofía espírita, el no hay efecto sin causa es uno de los principios esenciales. El segundo, nosotros no consideramos que sea el panteísmo ni el antropomorfismo las dos cuestiones que den solución a la cuestión principal, que es la que viene detrás. Causa primera e inteligencia suprema,
que es la respuesta genial que los espíritus dieron cuando en el capítulo referente a Dios, en la primera de las preguntas, Kardec preguntó a los espíritus: ¿qué es Dios? No preguntó quién es Dios, sino preguntó ¿qué es Dios? Y los espíritus respondieron: la causa primera e inteligencia suprema, que es lo mismo que decir el principio racional del universo, el logos, o aquello que está por encima y que trasciende todo lo que podamos concebir. Por eso a Dios no lo podemos localizar, no lo podemos comprender, pero sí podemos ver los efectos maravillosos de su obra, entre los cuales nos encontramos nosotros. La pregunta de arriba es importante, pero no la voy a explicar. No la voy a explicar porque la nueva concepción filosófica hace referencia al hecho de que todos estos descubrimientos que nosotros estamos hablando y otros muchos que no hemos puesto aquí han creado lógicamente una corriente de pensamiento, han creado una cuestión realmente muy importante donde ha polarizado las dos tendencias dentro del campo de la ciencia. Aquellos que defienden que Dios existe y aquellos que niegan que Dios existe. Entonces, esa polarización se ha vuelto todavía más fuerte dentro del campo de la ciencia y del pensamiento científico a raíz de todo esto que hemos estado explicando y otras muchas cosas. Entonces, conceptos como el de la creación, el de la evolución, el del diseño inteligente, el de la panspermia, etcétera, etcétera, conceptos que hablan del origen del universo, que son controvertidos, pues lógicamente, a raíz de las nuevas evidencias científicas que hemos explicado, pues han dado origen a una serie de disputas entre científicos que realmente se está convirtiendo en algo tan interesante como lo siguiente. En el siglo XIV o siglo XV ocurrió una cosa muy curiosa. Las religiones, a todos aquellos que trabajaban dentro del campo científico, algunos de ellos eran condenados porque creían que iban en contra de la teología, o iban en contra, los sacrificaban, etcétera, etcétera. Y ahora está ocurriendo lo contrario. Resulta que los científicos que se creen más avanzados precisamente están negando a Dios. Son cosas muy curiosas. Y han pasado simplemente 5 siglos. Volvemos a lo de antes. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues digo esto porque esa nueva concepción filosófica está abriendo pasos ya en muchos campos y en muchos científicos. Pues el espiritismo ya la tiene contrastada, comparada y probada desde hace siglo y medio. Y hasta la fecha, ni panteísmo ni antropomorfismo. Dios, lógicamente, no es ese Dios antropomórfico, ese señor sentado con la larga barba, que castiga injustamente, que es arbitrario, que es celoso, etcétera, etcétera. Es algo muy superior. El hombre tiene la poca, digámoslo así, inteligencia de asimilar a Dios a su forma de ser. Y nuestros propios defectos se los trasladamos a Dios. Y es lo que ha ocurrido en las religiones. Hemos trasladado nuestras debilidades, nuestros defectos al Dios que creíamos que podía existir. Pero a Dios eso no le importa. Él no tiene prisa. Él no tiene prisa. Porque sabe que al momento o al final llegaremos a donde tenemos que llegar. Bien, hecho esta cuestión, el filósofo Kierkegaard nos recuerda pues lo que vemos ahí. Que todos los grandes pensadores de la humanidad, la gran mayoría de los grandes pensadores de la humanidad, pues vieron en el origen del universo en una realidad trascendente que llamaron Dios. Bueno, y para finalizar, decir que la ciencia pues encuentra a Dios, lo puede encontrar si quiere verlo, si profundiza en el campo del que hemos hablado anteriormente, que todavía no ha empezado, el campo de investigar el espíritu humano, el campo de ir más allá de lo que hasta la fecha han querido ir, pues podremos llegar y encontrar, como hemos explicado en algunas evidencias científicas de las que hemos visto aquí, en el razonamiento filosófico que el espiritismo nos aclara, en el interior del hombre. Hemos visto que genéticamente Dios deja su huella en nosotros, en el cerebro, en esa parte que se ilumina. Pero lo más importante, dejar la huella en el espíritu. Está en la parte biológica, está en la parte psicológica, está en la parte espiritual. Dios está en todos los sitios.
y en la perfección y la ley natural. La perfección del universo, la perfección de la vida, lo difícil que es que la vida se abra paso y que lógicamente trasluce y trascende, que detrás de todas las leyes de la naturaleza, nos dice este físico, que la mente de Dios se expresa en ella. En fin, me gustaría terminar simplemente, a ver si pasamos a la siguiente. Me gustaría terminar diciendo que independientemente de que la ciencia, lógicamente, hasta que no entre en el campo de la espiritualidad o profundice dentro del campo que estamos hablando, no logrará descubrir a Dios, pues incluso aunque profundice en él, seguirá sin lograr descubrirlo, porque Dios, como he dicho, trasciende esa cuestión. Lo que ocurre es que llegará un momento determinado en que, como decía Einstein en otra frase que no es esa que hay ahí, la ciencia necesita de la religión, porque la ciencia sin la religión está coja, y la religión sin la ciencia es ciega. La religión también necesita de la ciencia, porque si no está ciega, no se puede caer en el fanatismo religioso, no se puede caer en el no pensar. Es preciso acomodar, y no son ámbitos contradictorios, porque tanto la espiritualidad o la religión o la filosofía como la ciencia buscan la verdad, intentan llegar a la verdad, pero la verdad que nosotros podemos conocer en nuestro nivel evolutivo actual, en un planeta de expiación y prueba, donde nuestro nivel espiritual es todavía de niño, hablando espiritualmente, pues lógicamente es limitada. Conforme vayamos progresando, conforme vayamos evolucionando, iremos alcanzando nuevas perspectivas. Ahí nos dice Einstein que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, es esa inteligencia, esa mente que diseña, proyecta, origina, crea, y hay dos parámetros que los científicos no logran entender ni van a descubrir nunca, pero nosotros sí sabemos cómo se desarrollan y cómo se proyectan. Y no es conocer la mente de Dios, sino simplemente ver hacia dónde camina el resultado de sus leyes. Y conociendo el resultado de sus leyes, podemos conocer el propósito y el significado de la obra divina, que no es ni más ni menos que una obra de amor. El amor es la ley suprema que gobierna el universo, detrás de todas las leyes físicas y morales que podamos entender. La ley natural se subordina a la ley del amor, porque el universo es una obra de amor. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesitaba de nosotros, mejor dicho. Nosotros somos una obra de amor. Y esa obra de amor no es ni más ni menos que la manifestación más grandiosa que podamos entender. Porque Él crea algo para darle un infinito, darle un futuro, proveerle una esperanza y una vida inmortal en plenitud y en perfección, a la que sin duda llegaremos si hacemos las cosas bien, porque si no las hacemos mal, seguiremos reencarnación tras reencarnación, sufriendo las consecuencias de nuestros actos delictuosos. Por eso, Kardec nos dice: el comienzo absoluto de las cosas se remonta a Dios. Sus apariciones sucesivas en el dominio de la existencia, en el dominio de la vida, en el dominio del cosmos, en el dominio de todo aquello que se conoce, constituyen el orden de la creación perpetua. Dios está creando perpetuamente y crea por amor. Teniendo esto claro, solamente me queda daros las gracias y pasamos a las preguntas. Cuando hemos citado lo del DMT, La dimetiltriptamina. sí, eso es. ¿Qué podemos hacer para evitar la calcificación del DMT? ¿La calcificación? Sí, No porque he tengo ni leído idea. cosas del DMT, ¿Eh? he leído cosas del DMT y bueno, las élites mundiales quieren que no se nos calcifique para que no podamos averiguar lo que te comentaba de lo de... Bueno, ya, que usted va por... que interpreta que hay alguien que está intentando hacer eso para que no se desarrolle el estado de conciencia. Bueno, algo así, ¿no? Que con lo que comemos y con lo que comemos, comestibles, etc., Sí. ¿no? Lo que respiramos, Sí. todo lo que están echando y todo eso, Sí. pues que puedan formar con la nanotecnología y otras cosas, pues que se
está suficientemente protegido el DMT para que no interactúen esas sustancias. Yo le voy a explicar lo que yo sé, hasta donde yo sé, más no le puedo explicar, ¿eh? Yo le voy a explicar hasta donde yo sé. Bueno, con el micro, vale. Vamos a ver, la DMT, según el doctor Strassman, nos dice que es una sustancia que se libera de una forma explosiva, pero cuya duración es prácticamente de muy poco tiempo. Dura muy poco tiempo. Él empezó estudiando, llegó a la DMT porque empezó estudiando la melatonina, concretamente, que es otra de las hormonas que se agrega al cerebro, que es la hormona del sueño, la que regula precisamente el sueño. Bueno, a lo que vamos. Entonces, él nos dice que es lo que descubre cuando se producen estados alterados de conciencia, cuando se produce el nacimiento, o cuando hay, por ejemplo, una persona que sufre un proceso de casi muerte, que sale y vuelve, porque está en una operación o se muere y lo recuperan y tal, se produce esa liberación de esa sustancia. Pero él no habla en ningún momento, digámoslo así, de lo que usted está comentando, de la calcificación de esa sustancia. Yo no sé si eso es posible o no es posible, yo lo ignoro completamente. Usted dice que puede ser, perfectamente, yo lo ignoro, como lo ignoro no puedo ni afirmarlo ni negarlo, evidentemente. En duda. Yo lo único que sí que puedo decir es que, ¿qué interés tiene eso para nosotros? ¿Qué es a lo que vamos? El interés que tiene para nosotros es algo tan sencillo como lo siguiente. Conforme la ciencia va avanzando, se van descubriendo los procesos en los cuales el espíritu humano interviene directamente a través del cerebro. Cuando alguien venga a decirle a usted, eso del espíritu es una falacia, eso es una mentira, eso se lo han inventado las religiones, y dicen, no, perdona que te diga. Estudia a este señor, estudia a este señor, estudia a este señor, estudia a este señor, llámale conciencia, llámale espíritu, llámale como quieras. Pero hay una serie de procesos que la ciencia no sabe explicar, ni puede explicar, que obedecen a una causa trascendente. Esa causa trascendente la podemos llamar como queramos. Y da la casualidad de que hoy en día toda esta serie de personas que no tienen absoluto ni remota idea de llegar a un campo, ni a un resultado de tipo espiritual, llegan por accidente muchas veces. En el descubrimiento de la neurología, en el descubrimiento de la astronomía, en una serie de cuestiones, en la cuestión de la vida, que todo el mundo daba por hecho que era así, y las cosas no son así. Te pongo un ejemplo, mira, en el campo de la teoría de la evolución están reformándose en algunos países se están reformando ya algunos libros de texto, porque se ha confundido evolución con evolucionista. Y se dan determinadas teorías que son falsas. La evolución no se produce desde el principio hasta el final como una secuencia constante de una serie de cuestiones. Hay ejemplos que hasta incluso el propio Darwin manifestó en su Origen de las Especies. Darwin decía, si existiera el descubrimiento de un organismo que pudiera funcionar con vida, sin alguna, y desarrollarse y evolucionar, sin alguna de sus, digámoslo así, de sus partes, de forma aleatoria, de forma independiente, si esto existiera, mi teoría debería de replanteármela. ¿Y quién ha hecho algo al respecto de eso? El señor que hemos mencionado ahí, Michael B., un bioquímico, con su complejidad irreducible, cogió esa frase de Darwin y entonces estudió ese tema. Y se dio cuenta de que las bacterias son imposibles de que puedan existir porque tienen una complejidad irreductible. La formación de las partes de una bacteria deben de formarse de esa manera. No pueden evolucionar. La célula tampoco evoluciona. Evolucionan las transformaciones de las células. Lo que son, digámoslo así, las mitosis, las reproducciones que van viniendo después, pero la célula en sí no evoluciona. Un chimpancé es un chimpancé hoy y hace 2000 años, y hace 5000, y hace 10.000, y hace 20.000, que es la respuesta a la gran pregunta por la cual dicen, bueno, pues si todos venimos del mono, ¿por qué los chimpancés no salen humanos? Esa es la respuesta. Porque aunque tú tengas un 98% de genes como un chimpancé, igual que yo, hay una parte que nos diferencia. Entonces, hay cosas que hay que tener claras. Michael B. refutó la teoría de Darwin y escribió un libro que se titula La caja negra de Darwin. La caja negra de Darwin. Y en ese libro explica cómo a nivel bioquímico la vida no puede surgir en los elementos, en las máquinas unicelulares, como él las llama,
que son como si fueran máquinas de un motor, con un rotor, con una bacteria, que tienen una serie de artículos que tienen que unirse y articularse de una manera compleja y definitiva, no pueden funcionar si no hay un diseño, si no hay un proyecto que diseñe esa función. Porque cada una tiene una serie de funciones. Todas estas cuestiones, ¿qué nos hacen ver? Nos hacen ver simplemente de que detrás de la vida hay una inteligencia. Lo que he comentado yo antes con el ADN. Nosotros podemos mirar a un señor del hombre de las cavernas de hace 50.000 años y ver que hay una pintura rupestre. Y cuando tú te quedas a ver la pintura rupestre, detrás de la pintura rupestre piensas, ¿alguien ha pintado eso? No puede surgir aleatoriamente una pintura rupestre, ni un libro, ni un ordenador. ¿El ordenador qué hace? Acumula y procesa información. Pero si no hay nadie que meta la información en el ordenador, ¿cómo aparece la información en el ordenador? Detrás de todos los procesos de la vida, de la creación del universo, hay una mente, hay una inteligencia. Y es lo que estos señores están intentando descubrir o han descubierto. Podemos llamarle Dios, podemos llamarle como queramos. Entonces, Strassman explica el proceso de cómo el espíritu, a través de la glándula pineal, lo deja muy claro, a través de la glándula pineal, realiza una serie de funciones que hasta el momento no se sabía que tenían esa correspondencia biológica. Se sabía que tenían una correspondencia psicológica, un estado alterado de conciencia, pero nadie había descubierto el proceso ni la sustancia que el cerebro segregaba cuando se producían esas cosas. Es eso, no es otra cosa. Es así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo. Más preguntas. De todo lo que hemos explicado aquí, quédense con lo importante. Que Dios existe, que ya lo sabemos, y que Dios está detrás de todo. Eso es lo que hay que quedarse, ni más ni menos. No, se me oye. El campo ese que has mencionado, que va todos los pensamientos, sí. Pues tiene que ser un campo inteligente, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Debe de ser un campo inteligente. Debe de serlo. Ese campo, vamos a ver, yo te hablo de lo que yo he leído y de lo que he aprendido. No solamente lo explica este físico que he dicho yo, Greg Braden, sino que cuando tú analices lo que han explicado los físicos cuánticos, por ejemplo, Max Planck decía lo que hemos visto antes, que la materia no existe. Y que detrás de la materia existe una mente que ha diseñado y proyectado el universo, el cosmos. Einstein te dice lo mismo. Un espíritu se manifiesta detrás de las leyes del universo. Entonces, ahí va y viene. Digámoslo así, el científico intenta investigar y lógicamente logra unos resultados. ¿Podemos extrapolar esos resultados? Claro que se puede extrapolar, evidentemente, siempre y cuando realmente te están diciendo que hay un campo energético. Antiguos filósofos decían que realmente ese campo energético era una realidad, y Kardec, como he explicado antes también, saca una cita del Génesis y explica que el fluido cósmico universal, de donde surge la vida, de donde surgen los planetas, de donde surgen las constelaciones, luego posteriormente de ahí surge de ese fluido cósmico universal el principio vital, que da origen a la vida en la célula, que da origen vital o espiritual, que luego dará lugar con el desarrollo de la evolución al principio inteligente, que somos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que la ciencia investigue, es bueno que la ciencia avance, pero no tenemos por qué creernos todo lo que se nos dice. Hay que analizar. No sé si he contestado más o menos. Que hay mucho que investigar ahí, ¿no? Claro, es bueno, es muy bueno que la ciencia avance, es buenísimo. Yo quisiera hacer una pregunta, si se me oye bien, a raíz un poco de lo que ha preguntado Carlos, por esto que decía de la cristalización. Yo en mi ignorancia, porque la verdad que de este tema no conozco mucho, pero yo tenía entendido que la glándula pineal, ¿no?, está compuesta de unos cristales de apatita, ¿no? Sí. Y cuanto más cristales, ¿no?, hay como más mediunidad. ¿Esos cristales de apatita podría ser esa calcificación? O no Puede ser perfectamente. Yo lo desconozco. Sí. Yo lo desconozco. Sí. Lo que sí que es cierto es que sabemos, ya no por este señor, lo sabemos por otros investigadores. Por ejemplo, en Brasil, el doctor, creo que es Oliveira, precisamente ha explicado algunas veces el funcionamiento de la mediunidad, a través de la mediunidad, a través de la glándula pineal. Pero bueno, el doctor Oliveira es de los nuestros. Vamos a ver, vamos a buscar a los que están en el campo contrario. Vamos a buscar a los que están en el campo contrario, que nos demuestren lo mismo que nosotros decimos. Sí. Pues ahí tenemos a uno. ¿No? Pregunto. Pues ya está. Pero Sergio no era de los nuestros. No era de los nuestros, pero se convirtió luego en los nuestros. Bueno, pues igual que muchos
de los que yo he explicado aquí. El Francis Collins, el que descubrió el que estuvo en el le pasó exactamente igual, era ateo. Y llegó y se convenció de, como él dice en una frase muy famosa, que el motor de la evolución es Dios, el motor de la vida en la célula es Dios. Lo dice en su libro, un libro que tiene que se titula ¿Cómo habla Dios? Entonces, él explica que en la célula, en el origen de la vida, detrás está Dios. Él no sabe cómo, no puede explicar el proceso. No, o sea, puede explicar el proceso, lo que no puede explicar es cómo eso es así, pero él sabe que ahí está Dios. No hay otra respuesta. Y como Collins, muchísimo más. Oliveira, le estamos hablando, u otros, que unos han pasado del escepticismo, del agnosticismo al espiritismo, otros han pasado de la no creencia en nada a creer que existe un Dios, etcétera, etcétera. Pero es bueno que la ciencia llegue hasta el hombre y que nos permita la posibilidad de encontrarnos con Dios o de encontrar a Dios esas personas que creían que efectivamente no existía. Entonces, no sé, mi opinión. Adelante. Una pregunta, ¿van a saber del tema? No, ¿por qué? El alma, Sí. ¿qué entra cuando nacemos o un poquito antes? Uy, el espíritu se incorpora cuando se produce el nacimiento. Se incorpora definitivamente. Pero antes hay una serie de procesos. Hay un proceso de aproximación, antes de la fecundación del óvulo. Hay un proceso de ligación, de simbiosis molecular entre el periespíritu del reencarnante y el periespíritu de la madre, en la célula óvulo. A partir de ahí empieza a desarrollarse el embrión y el espíritu está ahí, no dentro, está fuera. Pero su periespíritu, que es el, digámoslo así, el molde, el modelo organizador biológico que está modelando el desarrollo de ese feto, está, digámoslo así, tutelando, transmitiendo todas las características que trae de vidas anteriores e incluso condicionando los genes para el proyecto de vida que va a desarrollar. Esto es importante, esto que estoy explicando es importante. El espíritu está ahí, detrás de todo eso. Hay veces que si son espíritus superiores, ellos tutelan a distancia, aunque el periespíritu ya empieza a tutelan a distancia esa serie de cosas. Y a veces hay gente que dice, bueno, hay una correspondencia entre lo que es la influencia del periespíritu en el huevo, cuando empieza es fecundado, hay una correspondencia y el desarrollo de la genética de ese huevo de una forma o de otra. Y hay que decir, bueno, pues si un espíritu, digámoslo así, de baja condición, con una energía vibratoria baja, va a reencarnar, lógicamente el óvulo, como anteriormente el periespíritu del reencarnante ya está cerca de la madre y el óvulo está sintiendo la aproximación y la ligación con el periespíritu de la madre, pues la energía en la que vibra el óvulo, porque todos somos energía y vibramos a una determinada frecuencia, la energía en la que vibra el óvulo atrae por sintonía vibratoria al espermatozoide adecuado que vibra en la misma sintonía. Tengamos en cuenta que de 200 millones de espermatozoides que llegan al óvulo, solo hay uno, que es el que gana la batalla. Y ese la gana porque la frecuencia energética de esa célula, del esperma, vibra en la misma sintonía que la frecuencia vibratoria del óvulo, que está imantada por el periespíritu. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces el karma, lo que nosotros vamos a tener en la vida, viene determinado por nuestra propia condición moral y vibratoria como espíritu. Porque nuestro periespíritu refleja la condición de nuestro espíritu y nuestra energía. ¿Me explico? Y aunque el espíritu está fuera, esa vibración del perispíritu está mantenida. No sé si se está entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, como me preguntaron en una ocasión en una conferencia que se di sobre este tema de cómo se reencarna? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay espíritus superiores que vienen a reencarnar con una misión? Y da la casualidad que, claro, por esta regla de 3, todo aquel que digámoslo así, viene a pagar en un cuerpo deforme, por poner un ejemplo, pues lógicamente tendría que ser un espíritu de baja condición. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un espíritu superior que viene a hacer una misión? Y a veces ocurre que vienen en un cuerpo deforme, a dar un ejemplo a lo que tiene alrededor, a dar un ejemplo de vida a lo que tiene alrededor. ¿Cómo es posible si ese mecanismo biológico, energético que yo estoy explicando se produce
¿Qué ocurre ahí? Pues lo que ocurre ahí no es ni más ni menos que cuando un espíritu superior es un espíritu elevado, tiene la capacidad mental de modificar los cromosomas. Y aunque él por vibración atraería un espermatozoide de un cuerpo sano, robusto, extraordinario, maravilloso, fantástico, si la misión en la que él tiene que venir es la de venir como un deficiente mentalmente ese espíritu tiene la capacidad de modificar esos cromosomas y hacer que el gen correspondiente sea modificado y que la materia que va a traer venga con las condiciones que él previamente ha planificado antes de cargar. Que la planificación reencarnatoria es otra de las cuestiones que influye la elección de los padres, toda esa serie de cosas que sabemos por la literatura espírita, todo eso también es así. Entonces, tenemos que aprender mucho porque prácticamente no sabemos nada. Estamos en plantillas todavía. Gracias. Dime, es la hora, ¿verdad? Bueno, pues, como es la hora, yo os agradezco a todos la paciencia, la atención. Y bueno, me hubiera gustado explicarme mejor, sobre todo la parte espiritual, porque realmente es la que importa, pero considero que de vez en cuando debemos de dejar de mirarnos el ombligo y mirar delante de nosotros. Y para eso tenemos un campo infinito para aprender. Nunca podemos quedarnos, digámoslo así, satisfechos con lo que sabemos. No por nada, sino simplemente porque la vida nos está promoviendo esas circunstancias. Tenemos que ir aprendiendo porque somos niños espiritualmente todavía. Somos niños. Aunque nos creamos que sabemos mucho, somos niños. Y tenemos que seguir avanzando en el camino de la evolución. Y como he dicho anteriormente, cuanto más nos acerquemos a esa ley que lo gobierna todo, que es la ley del amor, en mejores condiciones encontraremos nuestra vida, nuestra salud y sobre todo nuestra felicidad. Y es más, cumpliremos con aquella cosa que siempre decimos, es que yo he venido a la tierra pero no sé qué he venido a hacer. No importa, aunque no lo sepas. Actúa en el bien, actúa en el amor, la felicidad vendrá a tu vida y la satisfacción de haber cumplido reinará en tu conciencia. Porque en la conciencia donde está escrita la ley de Dios. Con todo esto terminamos. Muchas gracias por su atención.